Estimados amigos, en fecha reciente el Banco Central de Venezuela decidió reducir drásticamente las tasas de interés aplicables tanto a los préstamos, la tasa máxima aplicable a los préstamos, como la tasa mínima aplicable a los depósitos bancarios. De hecho, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de meses atrás, ratifica la obligatoriedad que tiene el Instituto Emisor, el Banco Central, de fijar el techo máximo para las tasas aplicables a los préstamos bancarios, o sea, la tasa activa, y el piso mínimo para las tasas que pagan los bancos a sus depositantes, es decir, la tasa pasiva. De acuerdo a este criterio, el Banco Central había venido fijando unas tasas máximas activas por encima del 40% y unas tasas mínimas sustancialmente menores, en torno al 25%, hasta hace pocas semanas. Sin embargo, por una serie de circunstancias, el Banco Central o las autoridades monetarias del país decidieron reducir en una forma sustancial estas tasas, ubicando la tasa máxima en un 35%, la tasa máxima activa en un 35% y disminuyendo la tasa mínima pasiva a un nivel en torno al 15%. Bien, ¿qué impactos, qué efectos y por qué se toma esta decisión? ¿Qué repercusiones puede tomar esta decisión? Nosotros en este programa vamos a conversar quizás sobre la repercusión de esta medida en dos variables económicas fundamentales, como son el crecimiento económico, las posibilidades de crecer, las posibilidades de incrementar los niveles de producción por una parte, y por la otra, el impacto que esto pudiera tener sobre la inflación, y más que el impacto sobre la inflación, cómo se interrelaciona esta variable de tasas de interés con el aumento de los precios, es decir, con las presiones inflacionarias. En una primera fase, digamos así, de esta conversación, nosotros podemos decir, quizás aclarar algunos conceptos. Uno de ellos es que existe un estrechísimo vínculo entre las posibilidades que existen en una economía de producir y de producir más, de incrementar los niveles de producción, con la dimensión o el comportamiento que tengan los mercados dentro de esa economía. Es obvio que ningún productor va a producir más o en una forma persistente a lo que el mercado le pide de su producto. Si el mercado está deprimido, si hay poca demanda para el producto de una determinada fábrica, pues el dueño de esa fábrica tenderá a limitar la cantidad de producción que realiza, y en la medida en que se estimule, en la medida en que crezca, en la medida en que se ensanche ese mercado, pues también se incrementarán las posibilidades de producción, y por lo tanto el productor comenzará a expandir su producción. Es por eso que hay un estrechísimo vínculo entre los niveles de demanda que existen dentro de una economía y los niveles de producción que existen en la misma. Y de allí que inclusive toda una teoría económica, como es lo que se ha dado por llamar la teoría keynesiana, se fundamenta en que la forma para estimular la producción, la forma para sacar a una economía de una recesión económica y estimular su aparato productivo para llevarla hasta una situación de bonanza económica, de pleno empleo, es precisamente el estímulo de la demanda. Cree usted demanda, amplíe la demanda, ensanche los mercados dentro de esa economía, y esa mayor demanda, esa mayor posibilidad de salida de la producción estimulará a las fábricas que están trabajando un 40, un 50, un 60% de su capacidad instalada a hacer un uso más intensivo de su potencial de producción y así incrementar los niveles de producción. Al incrementarse los niveles de producción simultáneamente, también se incrementan los niveles de empleo y en consecuencia se reducen las presiones que pudieran estar presentes en el sector laboral, por ejemplo, por una situación de recesión económica o de depresión económica intensa. Precisamente en este momento la economía venezolana ha vivido en el año 1989 una contracción dramática de su nivel de producción. El Producto Interno Bruto no petrolero, es decir, todos los bienes y servicios que se producen en sectores distintos al sector petrolero, cayó en más de un 10% en volumen en términos reales, y eso es una contracción brutal dentro de cualquier economía. Por lo tanto, es perfectamente válido que los venezolanos en este momento nos estemos preguntando, bueno, ¿qué hay que hacer para revertir esta situación? ¿Qué hay que hacer para tratar de estimular los niveles de producción y con ellos reducir los niveles de desempleo y subempleo que tanto están afectando al sector laboral?
Vamos a cumplir unos compromisos al regreso, vamos a ver, bueno, qué alternativas hay a este cuestionamiento, cómo podemos realmente estimular la actividad productiva y salir de la profunda recesión o depresión económica en que se encuentra sumida la economía venezolana en estos momentos. Ya regresamos. Decíamos al final del segmento anterior que uno de los problemas que está hoy presente en la economía venezolana es el de una profunda recesión económica que se ha vivido en el último año de la década pasada, en el año 1989, implicando o implícito en una contracción del Producto Interno Bruto no petrolero superior al 10%, un incremento sustancial en los niveles de desempleo y subempleo que han agravado la condición de la masa trabajadora, y este es un problema que hay que tratar de resolver. Por lo tanto, pues es perfectamente válido que los venezolanos nos preguntemos, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué opciones tenemos para realmente vencer esta situación de profunda recesión económica y tratar pues de solventar los problemas existentes en la población venezolana y en específico en el sector laboral? Bueno, una de las respuestas tradicionales a esa pregunta es estimule demanda, cree demanda, ensanche los mercados, y de esa forma entonces los centros de producción se sentirán estimulados a producir más y por lo tanto a contratar un mayor número de personas en sus procesos productivos, lográndose así el objetivo de sacar a la economía de la depresión y a la vez reducir los niveles de desempleo. Bueno, en esto está estrechamente o tiene un papel importantísimo a jugar las tasas de interés, porque las tasas de interés no es otra cosa que el precio del dinero, es el precio que hay que pagar o que tiene que pagar cualquier persona, cualquiera de nosotros o cualquier empresa, por tener acceso, por disponer de medios de pago, por disponer de fondos financieros. Y por lo tanto, en la medida en que las tasas de interés sean muy altas, pues eso significa que el costo de pedir prestado dinero a un banco, por ejemplo, es exorbitantemente alto. Todos los venezolanos hemos sufrido eso durante el último año, hemos visto cómo el costo de nuestros préstamos se ha disparado. En algunos casos nos hemos visto en situaciones de tribulación para poder seguir pagando las deudas que hemos contraído, bien sea a nivel personal o a nivel empresarial, y esto es algo que obviamente pues limita, reduce en una forma sustancial las posibilidades de demandar nuevamente fondos, recursos a un banco para poder financiar cualquier actividad económica. Pues bien, la actividad económica, la actividad de demanda más importante que existe en la economía venezolana, y en general yo diría que en casi todas las economías del mundo, es el consumo privado, es lo que consumimos, lo que demandamos los individuos de una sociedad para satisfacer nuestras necesidades en forma de alimentos, vestido, calzado, habitación, bienes durables, automóviles, etcétera. Pues bien, esta demanda depende a su vez, está estrechamente vinculada con las posibilidades que tenga una población de tener acceso a dinero, de tener acceso a fondos prestables, a fondos líquidos, que le permitan realizar el consumo. Y en la medida en que ese dinero, en que ese crédito aumenta de precio, en la medida en que la tasa de interés aumenta de precio, pues eso no significa otra cosa sino que la gente se desestimule a pedir prestado y por lo tanto a limitar la cantidad de bienes y de servicios que adquiere, es decir, a limitar sus actividades de demanda. De ahí entonces que sea perfectamente válido que si queremos estimular la demanda, si queremos estimular la actividad productiva a través de un incremento de la demanda y del mercado, busquemos o exploremos la posibilidad de reducir el precio del dinero, busquemos la posibilidad de abaratar el dinero, de abaratar el financiamiento para que de esa forma entonces la gente se vuelva a sentir estimulada a demandar crédito en sus bancos y por lo tanto a comenzar nuevamente a consumir automóviles, a consumir una serie de cosas que antes se abstenía de hacerlo simplemente porque el costo que tenía que incurrir para obtener financiamiento y poder, digamos, realizar esas compras era exorbitantemente alto. Y esta es precisamente una de las razones por las que se puede justificar plenamente la reducción de las tasas de interés que ha tenido lugar en los días pasados. Si realmente queremos vencer la recesión económica, queremos solventar, aunque sea parcialmente, los graves problemas que pesan sobre la masa laboral del país,
pues una de las cosas que tenemos que hacer es abaratar el dinero para de esa forma estimular la demanda de crédito y así incrementar los niveles de demanda, particularmente los niveles de consumo privado. Igualmente, la inversión del sector privado está también estrechísimamente vinculada con la tasa de interés, en una relación inversa. Cuanto más alta es la tasa de interés, mayor el costo del dinero y por lo tanto menor es el estímulo o la inclinación del inversionista a pedir prestado y realizar la inversión en la ampliación de la fábrica, en la creación de una nueva planta de producción, etcétera. Y por lo tanto, si también queremos estimular la inversión, si queremos ampliar la capacidad productiva de una economía, si queremos ampliar el capital existente dentro de una economía, que es lo que a fin de cuentas posibilita a esa economía a crecer y a desarrollar pues una actividad floreciente y una actividad sana, pues una de las cosas que tenemos que hacer es tender a bajar las tasas de interés para así estimular los niveles de inversión. Esto es particularmente cierto en el caso específico actual de Venezuela, porque la elevación masiva de costos de producción que sufrieron las empresas en el año 1989, debido a que solamente se reconoció parcialmente las cartas de crédito que ellos habían contratado pensando que las mismas iban a poder ser pagadas al tipo de cambio de 14.50 y que de la noche a la mañana le dijeron no, solamente una parte de esas cartas de crédito va a poder ser cancelada a 14.50 y la otra va a tener que ser cancelada al tipo de cambio libre de 38 bolívares y tanto. Eso le implicó un aumento brutal y completamente inesperado en los costos de producción a muchas empresas. Igualmente, el aumento de sueldos y salarios, el aumento de los costos de las materias primas, de los bienes intermedios, de los servicios públicos, de los bienes producidos por las empresas del Estado, todo ello se aunó para que los costos de producción de las empresas aumentaran violentamente en el año 1989. Y en la medida en que los costos de producción de una empresa aumentan, pues también los requerimientos de capital de trabajo, de fondos líquidos, de disponibilidad de dinero que necesitan esas empresas para cubrir esos mayores costos, pues obviamente se incrementa. Es decir, esas empresas tienen que acudir con una mayor intensidad al mercado de crédito, al mercado financiero, para solicitar y captar esos recursos en un momento dado y poder así hacer frente a los mayores requerimientos de medios de pago de que son objeto debido a la elevación de sus costos de producción. Sin embargo, estas empresas que sufrieron ese incremento sustancial en sus costos de producción se vieron también con una situación muy grave, porque simultáneamente a la elevación de esos costos de producción también se estaba encareciendo notablemente el financiamiento, estaban subiendo notablemente las tasas de interés en el país por la sencilla razón de que esas tasas de interés no podían mantenerse divorciadas de los niveles de inflación. En la medida en que la inflación aumentaba, pues también las tasas de interés tenían que aumentar. De esto hemos hablado varias veces en programas anteriores. El hecho es que estas empresas entonces que ven que necesitan una mayor cantidad de financiamiento, de crédito proveniente de los bancos, de pronto se encuentran con que están inclusive pues en situación realmente crítica para poder seguir pagando los créditos que anteriormente habían contratado con los bancos y ni remotamente podían contratar nuevos créditos con esos bancos, viéndose entonces en una situación de estrechez financiera sumamente severa que ha llevado a muchas empresas realmente a situaciones críticas y en algunos casos inclusive al borde de la quiebra o inclusive con materialización de quiebra, simplemente porque no existe el acceso al oxígeno necesario para mantener a esa empresa en un funcionamiento. Por lo tanto, esta es otra razón entonces que justificaría la reducción de las tasas de interés y todos, por lo tanto, en principio se deberían sentir felices de que la tasa de interés están reduciendo porque eso solventa una serie de problemas que realmente pesaban sobre los hombros de la economía y de todos los venezolanos, y esto es algo que, por lo tanto, nos debe llevar un poco a la tranquilidad. Bueno, pero si esto es así, o sea, si la reducción de las tasas de interés es algo tan deseable, tan necesario, bueno, ¿por qué solamente bajar a 35%? ¿Por qué no bajar esas tasas de interés en una forma sustancial y a niveles muy inferiores a ese 35%? ¿Por qué no volverlas a poner nuevamente en un 12, un 15%, como estaban tan solo hace año y medio? Bueno, eso se debe a que las tasas de interés también están estrechísimamente vinculadas con otra serie de variables en toda la economía. Obviamente,
Si nosotros definimos la tasa de interés como el precio del financiamiento, el precio que hay que pagar para tener acceso a los recursos financieros, pues obviamente ese precio, esas tasas de interés estarán estrechamente vinculadas también con la disponibilidad de esos medios de pago, con la disponibilidad de esos fondos financieros. Si escasean los fondos financieros, eso va a implicar que el precio de esos recursos va a aumentar y viceversa. Pero también está estrechísimamente vinculado el comportamiento de esa variable con el nivel de inflación que existe dentro de una economía. Y volvemos al punto en que hemos ya insistido múltiples veces en el pasado. Si en una economía la inflación aumenta en una forma sustancial, como sucedió en el año 89, debido a que los costos de producción subieron notablemente y esos costos de producción a transferirse a los precios de los productos finales, eso significa mayores presiones inflacionarias, eso hace que las tasas de interés también tengan que estar moviéndose más o menos a los niveles equivalentes a los de la inflación, e incluso que las tasas de interés estén por encima de las tasas de inflación, es decir, que se logren unas situaciones de tasas de interés reales positivas, porque la tasa de interés real es la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de inflación. En la medida, por lo tanto, en que la inflación aumenta, las tasas de interés tienen que aumentar, inclusive tienen que aumentar más intensamente para lograr esa situación de tasas de interés reales positivas. Porque de no ser así, se corre el riesgo de lo que pasó en Venezuela en el año 1988, cuando se pretendió congelar las tasas de interés a un nivel de 13,5% cuando la inflación estaba en un nivel de 35%. Pues eso hizo que obviamente la gente se volcara sobre los bancos a pedir prestado dinero barato, que solamente costaba 13,5% por año de interés, toda la cantidad posible para con ese dinero obtener recursos que le permitieran comprar automóviles, neveras, terrenos, apartamentos, dólares o cualquier otra cosa que aumentase de valor con la inflación en ese 35% en promedio. ¿Qué mejor negocio que yo ganar de valor en las cosas que yo adquiría un 35% solamente incurriendo en un costo de 13,5%? Es por eso que las tasas de interés tienen que estar estrechamente vinculadas con la tasa de inflación. E igualmente, la tasa de interés de los préstamos se mueve en estrecho vínculo con la tasa que se paga por los depósitos. La tasa activa de interés se mueve también muy similarmente con la tasa pasiva. Si por lo tanto la tasa pasiva, digamos que siempre es inferior a la tasa activa, porque el banco paga por los depósitos bancarios menos de lo que el banco le cobra a sus depositantes. En esa diferencia, en ese margen entre tasa activa y pasiva es donde radica el negocio bancario, el negocio de intermediación financiera. Pues obviamente en la medida en que, por ejemplo, bajen las tasas activas, la tasa que cobran los bancos por sus préstamos, también bajan las tasas pasivas, las tasas que pagan los bancos a sus depositantes. Y obviamente, ¿quién va a querer depositar su dinero en un banco si, por ejemplo, el banco solamente le paga el 10% y resulta que la tasa de inflación es del 35 o del 40%? Pues obviamente la gente lo que va a decir: la inflación me come ese 35 o 40% y solamente el interés me da un 10%. Pierdo, por lo tanto, la diferencia, esos 25 puntos aproximadamente de diferencia entre la inflación y la tasa de interés, y eso desestimula el ahorro. Y al desestimularse el ahorro, pues también se limitan las posibilidades de otorgamiento de crédito por parte de los bancos, escaseando de esa forma los fondos prestables, los fondos financieros, y eso incuestionablemente tiende a llevar nuevamente la tasa de interés al alza. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver, bueno, cómo se vincula entonces todo este panorama de reducción de tasas de interés con la inflación y cómo se contrapone una cosa con la otra. Es decir, por una parte tenemos que es conveniente reducir las tasas de interés para así estimular el nivel de actividad económica, el crecimiento, pero por la otra, esa reducción de la tasa de interés tiene que guardar un estrechísimo vínculo con la tasa de inflación e inclusive puede tener efectos muy contundentes en los niveles de inflación de una economía. Ya regresamos. Existe una
una doble relación de causa y efecto entre las tasas de interés y la tasa de inflación. Nosotros al final del segmento anterior veíamos cómo cuando la tasa de inflación aumentaba, eso tenía que venir acompañado también por una elevación en las tasas de interés, buscando que siempre las tasas de interés estuviesen por encima de la tasa de inflación, es decir, que se lograse una situación de tasas de interés reales positivas, porque no se podían divorciar una variable de la otra. Sin embargo, esta no es la única relación, no es que cuando la inflación sube, las tasas de interés suben, sino que también combatir la inflación, tratar de reducir la inflación tiene un estrechísimo vínculo con el comportamiento de las tasas de interés, ya que en una economía donde se materializa una inflación elevada, una de las recetas características es la implantación de políticas monetarias y fiscales de carácter restrictivas, que restrinjan la cantidad de medios de pago en poder del público, restrinjan la cantidad de dinero en poder del público, para que así a su vez se limite la cantidad de demanda, es decir, la compra que se realiza dentro de esa economía, y por esa vía, al deprimir los mercados, al haber poca compra, al haber poca demanda dentro de esa economía, pues los precios tiendan más bien a bajar y así se controla la inflación. Es por esto pues que esa receta antiinflacionaria de implantar políticas monetarias y fiscales restrictivas no hacen otra cosa sino reducir la cantidad de dinero en poder del público, limitar la cantidad de dinero en poder del público, o por lo menos limitar el crecimiento de la oferta monetaria y de esa forma hacer relativamente escasa la cantidad de medios de pago existente dentro de una economía. Al escasear el dinero, al escasear el financiamiento, pues obviamente el precio de ese financiamiento, que es la tasa de interés, tiende a subir, y altas tasas de interés es precisamente lo que desestimula al público a solicitar créditos en los bancos, y de esa forma se limita, se logra el objetivo de limitar la demanda y por esa vía de reducir la tasa de inflación. Igualmente, si por ejemplo existe un nivel de inflación sumamente bajo, pues entonces las autoridades monetarias implantan unas políticas, o las autoridades económicas implantan políticas monetarias y fiscales más laxas, que amplían la cantidad de dinero en poder del público. De esa forma se hace abundante el financiamiento y el precio de esa cosa abundante que se llama préstamo o crédito o financiamiento tiende a bajar, es decir, las tasas de interés tienden a bajar. Eso entonces estimula al público a demandar bienes y servicios o a demandar crédito, y de esa forma se estimula la demanda y así también se incrementan los niveles de actividad productiva. Sin embargo, esta reducción en las tasas de interés que se están dando, se están produciendo porque el Banco Central aduce que la inflación en los 3 primeros meses del año 1990 ha cedido y se ha estabilizado en niveles relativamente bajos, y por lo tanto es posible que las tasas de interés bajen. Y esto es perfectamente cierto, esto es perfectamente válido. Sin embargo, hay que tenerse cuidado con esa reducción de las tasas de interés. Por una parte, esa reducción no puede ser dramática, tumbar las tasas de interés a unos niveles muy inferiores a los de las tasas de inflación, porque entonces suceden los desequilibrios de sobredemanda de créditos a que ya nos referíamos. Y por otra parte, porque esas tasas de interés están estrechísimamente vinculadas también con el comportamiento del mercado cambiario. En la medida en que las tasas de interés bajen, las personas que tienen dinero, que tienen bolívares, comienzan a ver las alternativas de dejar esos bolívares en Venezuela, cobrando ahora intereses sustancialmente menores, o la conveniencia de convertir esos bolívares por dólares y sacarlos al exterior. Y lo que van a comparar es cuánto gano yo dejando esos recursos en bolívares, o cuánto ganaría yo transformando esos bolívares a dólares y sacándolos al exterior. ¿Cuánto es lo que ganan si convierten esos bolívares a dólares y los sacan al exterior? Pues simplemente lo que ganan de intereses colocando ese dinero en un banco en los Estados Unidos, en Europa, etcétera, más en cuánto se apreciará o se espera que se apreciará el dólar que hoy yo estoy adquiriendo, por ejemplo, a lo largo de todo un año. Y esa apreciación del dólar más los intereses que yo gano afuera, que es el rendimiento que yo obtendría de cambiar bolívares por dólares, es lo que yo comparo con el rendimiento que yo puedo obtener en Venezuela dejando esos recursos en bolívares, y ese rendimiento no es otro que la tasa de interés, lo que yo puedo ganar, digámoslo así, depositando esos recursos en un banco en Caracas o en Venezuela en general. Por lo tanto, una reducción sustancial de las tasas de interés no hace otra cosa que estimular
la demanda de la divisa, presionando el precio de la divisa al alza, como sucedió inmediatamente después de haberse tomado la medida de reducción de las tasas de interés, donde hubo un movimiento muy importante de elevación en el precio del dólar, en la cotización de la divisa, porque todo el mundo comienza a preferir cambiar bolívares por dólares y a sacarlos hacia el exterior. La fijación de una tasa de interés artificialmente baja podría estimular de tal forma también la demanda de dólares que podría disparar el tipo de cambio, hacer el dólar sumamente costoso y traducirse esto en un incremento en los costos de producción sumamente intensos, que sería, conjuntamente con el estímulo de la demanda implícito en esa menor tasa de interés, un segundo factor generador de inflación, porque ya no solamente sería la demanda la que crecería en una forma sustancial, sino que también sería el precio del dólar el que se dispararía, el incremento del costo de producción constituido, digamos, por el costo de importar las materias primas, etcétera, se elevaría sustancialmente, generando esto un nuevo factor inflacionario que agravaría el problema inflacionario. Es por esto entonces que las autoridades económicas tienen que ser muy cuidadosas en la determinación y fijación de sus tasas de interés. Por una parte, conviene en la mayor medida posible reducir esas tasas de interés para incrementar la demanda y de esa forma estimular la producción y sacar a la economía de una recesión económica, mejorando así la condición laboral, pero por la otra tienen que ser prudentes en la fijación de esas tasas de interés, porque la fijación de las mismas en niveles artificialmente bajos pueden generar presiones inflacionarias adicionales por el gran estímulo de la demanda que puede estar, digamos, implícita o vinculada a esa reducción de las tasas de interés, y por la otra como consecuencia de la presión alcista en el precio de la divisa, la cual se vería, la cual se daría como consecuencia del incremento notable en la demanda de dólares que se produciría debido a las bajas tasas de interés existentes en el mercado. Ese es el balance que tienen que buscar las autoridades económicas, y esa es una de las cosas más difíciles de lograr, ver hasta dónde deben llevarse esas tasas de interés, de tal forma que por una parte se logre, aunque sea en una forma moderada, el estímulo de la demanda y con ella de la producción, pero por la otra se evite el dislocamiento de las presiones inflacionarias debido al incremento de la demanda y al exceso de adquisición de divisas en el mercado. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.